Bueno, bienvenidos a todos los que están presentes en la sociedad, los que están presentes en Zoom, bienvenidos. Bueno, hoy vamos a empezar, vamos a seguir con una nueva experiencia, ¿sí? Y el título es En la dentista. Pero antes de empezar, vamos a hacer una oración, ¿sí? Cerrando los ojos, elevamos el pensamiento hacia las esferas más altas y les pedimos a nuestros hermanos mayores, aquellos que comprenden mejor la voluntad de Dios, nuestro Padre, que nos inspiren con buenos pensamientos y que nosotros tengamos la capacidad de poder escucharlos para poder hacer la clase lo más productiva posible. Les pedimos a todos nuestros hermanos mayores su buena asistencia, su protección, su ayuda, para que todos puedan aprovechar y puedan asimilar las enseñanzas del día de hoy. Que así sea. Que así sea. Muy bien. Bueno, entonces la experiencia del día de hoy se llama En la dentista y dice, hace un tiempo fui a la dentista para que me hicieran un perno y corona. Mientras estaba en el consultorio empecé a ver al antiguo dueño del lugar, un odontólogo que me había atendido años atrás y que ya había fallecido hacía tiempo. Él estaba parado detrás mío y hacía comentarios muy característicos de cuando estaba vivo. Incluso en algunos momentos parecía darle indicaciones a la odontóloga que me estaba atendiendo. La odontóloga tenía una mentalidad bastante abierta, por lo que me animé a comentarle que yo estaba viendo al antiguo dentista allí mismo, en ese momento. Ella se quedó mirándome con atención. Entonces él me dijo que le hablara de una caja roja que ella tenía guardada. Yo no entendía de qué se trataba, porque desconocía completamente esa información, pero aún así se lo comenté. Cuando mencioné lo de la caja roja, la odontóloga quedó impactada y pareció convencerse de que realmente él estaba presente allí. Durante toda la atención, el dentista fallecido repetía que lo que ella estaba haciendo en mi boca estaba mal, que no estaba trabajando correctamente. Yo no me atrevía a decirle nada directamente a la odontóloga, solamente le comenté que sentía que él estaba ahí y que de algún modo la guiaba. Finalmente terminé el tratamiento, me colocó la corona, firmé el trabajo como perno y corona y me fui. Sin embargo, la corona nunca quedó bien colocada. Al poco tiempo se despegó y tuve que acudir a otro lugar para que me la pegaran nuevamente. Cuando en el nuevo consultorio me revisaron e hicieron una placa, me dijeron que en realidad no había ningún perno colocado. Con el tiempo entendí que quizá aquel odontólogo no intentaba decirme que ella estaba haciendo mal el procedimiento técnicamente, sino que estaba actuando de manera incorrecta conmigo, porque yo había firmado y pagado por un tratamiento de perno y corona, pero el perno nunca me lo habían colocado. Solo había quedado la corona sobre la muela. Bueno, esa es la historia, ¿no? Y en base a esta historia desarrollamos preguntas, tratamos de hacerlas orientadas a las personas que son escépticas, ¿no? Que no creen en la mediunidad o que pueden llegar a pensar que hay algún engaño. Y la primera pregunta dice, ¿cómo se puede demostrar que la visión del odontólogo fallecido no fue una alucinación hipnótica o un producto del estrés del paciente en la consulta? Bueno, Eso la es. ilusión ¿Sí? hipnótica se origina en la mente del propio sujeto como consecuencia de una sugestión, o sea, se hace la diferenciación de lo que es una ilusión óptica a la realmente la mediunidad. Entonces, volvemos, la ilusión óptica se origina en la mente del propio sujeto como consecuencia de una sugestión, por lo cual puede hacer que uno vea personas que no hay, escuchen voces inexistentes o observe objetos que después, cuando se termina la sugestión, efectivamente no estaban. Todo estaba en la mente del sujeto.
Por lo que la ilusión hipnótica es un fenómeno psicológico que nace en el psiquismo del sujeto. No implica la intervención de una inteligencia independiente. En los hechos mediúnicos existe un espíritu comunicante que manifiesta su propia voluntad, sus propias ideas, su particularidad en la personalidad. Puede transmitir información desconocida para el medium, manteniendo su identidad. Por lo que las casas espíritas serias siempre hacen hincapié que, para descartar hechos mediúnicos, primero vayan a un especialista, o sea, a médicos serios que sepan diagnosticar si lo que le sucede no pertenece meramente a un cuadro orgánico. O sea, si se sabe que la esquizofrenia y otros trastornos como bipolaridad, trastornos de la depresión, de la personalidad, va conjunto porque la mediunidad es inherente a todos los seres humanos. Y las enfermedades como estos desequilibrios mentales van unidas, pero hay que saber discernir qué es orgánico, si requiere un tratamiento medicamentoso, si tiene que ver un especialista, que es muy importante conservar la salud del cuerpo y la salud mental, y después dirimir qué es mediúnico, porque es muy fácil que se confundan, muy fácil que se confundan. Y lamentablemente en este país todavía no hay hospitales como por ejemplo en el Brasil. Cualquier tipo de hospitales en el Brasil, lo mediúnico no es tabú. O sea, hay médicos especialistas, médicos psiquiatras, espiritistas, que te diagnostican exactamente qué es lo orgánico que uno tiene que tratar, porque el espiritismo para nada está, no estamos diciendo no vayan al médico. No, hay que ir al médico, atender el cuerpo, pero también la salud mental y también entender que todo origen de enfermedad radica en el espíritu primero. Traspasa en el perispíritu, que es una material, esto lo voy a explicar más adelante, y después al cuerpo. Por lo que yo recomiendo que hay que calmar las susceptibilidades. No es algo malo decir, tengo un trastorno de bipolaridad. Eso quiere decir que bajo el cuadro clínico de un médico serio, lo que me está diciendo, me están diagnosticando, yo esto puedo sobrellevarlo. O sea, quiero buscar estar mejor. Y si hay un efecto mediúnico, bueno, también tratarlo, pero con calma, con serenidad, desesperándose, no sirve de nada. O sea, con calma y razonando lo que a uno le pasa. Y uno va a encontrar de a poco la solución a la propia vida y a lo que le pasa a cada uno. Eso es la Mm, diferencia entre la ilusión hipnótica y la mediunidad propiamente dicha. sí. Mario. No, es una posibilidad de apertura mental muy grande que tenemos para entender estas cosas. Porque si cada uno de nosotros pensara eventos que hayan vivido o hayamos vivido, nos vamos a dar cuenta que en algún momento tuvimos algo de efectos mediúmnicos cercanos a nosotros. O si no es por nosotros mismos, a través de familias o conocidos o hasta nietos, hijos que puedan, siendo chiquitos, también tener este tipo de situaciones. Y es interesante e importante aplicar el discernimiento de las cosas. Por eso hay que tener mucho cuidado y mucha prudencia cuando uno maneja el tema de la mediunidad, porque no es si la tendencia que tiene aquel que tiene ya un poquito más desarrollado cuando empieza, esto, mirá, vi tal cosa o me pasó tal, no, 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 razoná, fue así, fue en ese momento, fue. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es que el medio, cada uno de nosotros, esos fenómenos, se tienen que dar cuando nosotros lo permitimos, no en cualquier momento. Eso es interesante de entender, sobre todo para aquel que ya está en desarrollo. No es en cualquier momento, tiene que ser en el momento donde está dispuesto para hacer ese tipo de tareas. Entonces viene lo que vemos acá. Ahí, evidentemente, en el caso que estamos tratando, se despertó en la persona que estaba siendo atendida una
este, eh, una tendencia que ya estaba en ella y que se dio cuenta que podía decir algo y que le confirmó al decirle lo de la caja roja, que estaba viendo algo real. Le generó una especie de cambio interior, pero también a la doctora, porque de alguna manera eso fue un cimbronazo para decirle, hay alguien que te está acompañando. Y dice la segunda pregunta, desde la perspectiva de la investigación psíquica, ¿por qué el detalle de la caja roja destruye la hipótesis de recuerdos latentes, ¿verdad? O de la imaginación del paciente? Bueno, acá vamos a ser bien claros en 3 puntos que son muy importantes para entender la mediunidad y empezar a afinar el discernimiento, porque es muy común que se preste a confusión. La imaginación, imaginar, es fabricar y recrear sucesos que no están pasando en la realidad y que son elementos de uno, yacen en el cerebro de uno, lo que uno está gestando y de lo cual el cerebro se vale. La deducción solo es una facultad intelectual cognitiva de la persona, que dicho sea de paso, no es mediunidad y se confunde mucho, porque una cosa es que la persona sea completamente observadora. Entonces, por cómo pone la mano, cómo tuerce la boca, cómo mira, cómo se acomoda los anteojos, ahí estás leyendo a la persona, pero eso no es mediunidad. Uno está siendo observadora. Estoy viendo cómo me mirás, cómo te pones, o sea, me estás dando información de manera involuntaria, pero eso no quiere decir que es mediunidad. Simplemente te estoy leyendo porque estoy utilizando mi facultad intelectual cognitiva, te estoy observando, pero eso no quiere decir que, hay un hecho mediúnico. No es así y se confunde mucho. Claro, pero inclusive no es que lo hagan a propósito. Mm, O sea, alguien que tiene una mediunidad ofensiva, mm. tampoco es que lo hace a propósito de decir, eh, de confundirse, es lo No, que no, quiero no, decir. pero por eso estoy diciendo 3 puntos claves porque a Ah, veces se confunde. claro, sí, Porque por porque hay ahí veces que lo decís, hacen sin querer. claro, por ejemplo, lo de la caja, Ah, porque por ahí dice lo de la caja, y la odontóloga tal vez hizo una mueca, dijo algo, hizo algo, y yo digo, yo estoy sacándola a ver si tiene algo, y no, no es así, eso no es mediunidad, simplemente estás leyendo a la persona. claro, pero hay veces que uno lo hace de forma inconsciente, o sea, no es que querés leer a la persona, simplemente inconscientemente fuiste guardando información que después sale Mm, como que si fuera mediunidad, pero en realidad era algo que vos tenías guardado. puede ser también, puede Sí, ser, pero por eso son hechos que se tienen que tratar de desapegar de lo que es sí, meramente mediúnico. claro, Cuando aparece una información objetiva que es desconocida para el medium y posteriormente confirmada por quien sí la conoce, ahí es un hecho mediúnico. No es que yo miré a la odontóloga y le saqué información, a claro, eso voy. O sea, hubo un hecho, una manifestación mediúnica. No es que yo me lo inventé, yo la leí, supe más o menos en dónde guardaba una caja. O claro, sea, porque en este caso no se habló para nada, es más, la odontóloga no iba a hablar de eso porque ni siquiera tenía idea de esa caja hasta que se la volvieron a claro, nombrar. porque a veces pasa, como vos decís, tal vez hablaron de la caja y se olvidaron, o la caja está frente al público. Son informaciones que se le apareció por el hecho mediúnico, no Claro, porque la observó de más o lo imaginó. Es algo completamente ajeno a la paciente. Y ajeno se ve que a la profesional también. Puede ocurrir, pero descartando todo eso, podemos pensar que es un hecho mediúnico genuino. Y más aún, esta paciente, como dije recién, ve al espíritu. O sea, ya no pertenece a lo imaginario, a lo sugestivo, a lo nervioso del paciente. Está viendo una persona con una inteligencia aparte de ella que está facilitando una información que desconoce y como se nota, la profesional también. claro. Entonces, no me lo estoy imaginando, tampoco te estoy leyendo para que me des algún tipo de información, simplemente hay un hecho de un agente inteligente que está proporcionando una información que ninguna de las dos parece que sabían en el consultorio. Claro, y lo bueno que utilizó justo la caja roja porque el espíritu evidentemente sabía que no había conexión ahí. Exacto, no es un hecho aislado, son Claro, sucesos concordantes, o sea, no es mentira, se claro, puede decir, no es que algo que se lo inventó la paciente.
Mario, vos querías terminar lo que empezaste. ¿Cómo funciona el libre albedrío de las cosas? La ley del libre albedrío que dice nosotros podemos elegir. Y suponemos que nos dejan elegir, pero esa elección está condicionada este, a nuestras posibilidades reales. Y aún así, todos esos libres de elecciones que hacemos, a veces buenas y a veces malas, sirven para un único propósito, el aprendizaje que tenemos que hacer en conjunto. Esa es como la Ustedes pregunta. me están enseñando a mí, yo estoy tratando de transmitirles algo para ayudarlos también. Esa es la relación de los seres humanos. Y nos podemos equivocar, pero por supuesto, si todos somos alumnos y aprendices, y a su vez maestros. Tenemos que entender eso. Entonces nosotros tenemos que caminar en nuestros pasos en función de aprender a discernir las cosas. Las cosas vienen por algo, no vienen ni porque nos hicieron algún daño, ni esto, no, no, no. Hay que analizarlo más en profundidad. Después las conductas nuestras propias o que ya tuvimos o que vinimos de un ayer, no nos olvidemos eso, tienen consecuencias. Nosotros tenemos a veces compañeros de camino que no están acá, están en el plano espiritual, que por ahí nos buscan, se afinizan a nosotros. Alguien una vez, hablando este tema, me dijo una señora, y esto es importante, porque lo cuento porque es importante que también lo entendamos, porque cuando hablamos del mundo espiritual, che, ¿habrá? El mundo espiritual estará acá. Y sí, claro que está. Pero fíjense en ustedes. ¿Saben lo que me dijo? Yo tenía un programa de radio. Me dice la oyente, ay, ahora que sé que está el mundo espiritual alrededor nuestro, así, no me voy a poder bañar tranquila. Medio entorno de... Y entonces yo le dije, no se haga problema, se puede bañar tranquila, porque si son seres superiores, no les va a interesar ver su cuerpo. Están en otra onda. Y si son seres muy inferiores, si usted está en elevación o está en un estado diferente a la onda de ellos, ni se dan cuenta que están ustedes. Así que pues, usa el baño tranquilo, le dije. Porque así tenemos que entender nosotros. Lo primero que tenemos que hacer es nunca preguntarnos si esto es real o es mediúmnico o es imaginación mía. Eso lo aprendemos en forma natural. Y después aprendemos que los fenómenos mediúmnicos aparecen en forma espontánea. Esa es una de las características. No es lo que yo veo o quiero ver. En cuanto yo quiero ver algo, ya ahí entré en la imaginación. En cambio, cuando pasó algo, y ahí me sorprende, por ahí hasta me quedo tranquilo y estoy esperando que se comunique o de otra manera o le doy pie a eso. Tenemos que ser independientes de eso. Eso lo da la práctica, eso lo da el conocimiento. Y siempre el sentido que tiene la mediunidad consciente. ¿Para qué? ¿Para qué se me manifiesta un ser? Un escéptico podría argumentar que el paciente leyó la mente, como Sí. telepatía, de la odontóloga sobre la caja roja. ¿Qué elementos del caso contradicen que fuera simple telepatía entre vivos? Bueno, este nombre es muy largo, pero es el que acuñó la palabra telepatía, que es Frederick William Henry Myers. Es curioso porque Myers acuñó la palabra telepatía, que es transmisión de pensamiento, en 1882 y Allan Kardec murió en 1869. Él no conocía las grandiosas obras de Allan Kardec. Él quiso realmente, se acercó muchísimo a lo que es el espiritismo. A muchos les dicen espiritualistas, pero él creía en la vida después de la muerte, en la conciencia única, individual, pero no lo conocía Allan Kardec y quiso realmente patentar todas esas ideas en la Real Academia de Ciencias Inglesas, pero no lo tomaron en serio. Y a veces es cuestión, a veces nos peleamos por una cuestión de semántica. Le dijo, los espíritus superiores le dijeron a Allan Kardec, a través del libro de los espíritus, que muchas veces los encarnados se pelean por la cuestión de la semántica, el lenguaje. A veces todos podemos estar hablando de lo mismo,
pero lo que nos mata es el ego, porque todos es como que buscamos de una manera curiosa y triste de tener razón cuando todos podemos ir a lo mismo. Eso es lo que le pasó a Henry Myers, que es como que se olvidó de conocerlo a Allan Kardec, ¿no? Porque la telepatía es transmisión de pensamiento. ¿Qué tiene que ver con la mediunidad? O sea, no es que la paciente en este caso escudriñó mediúnicamente en la mente de la odontóloga para sacar información sobre la caja roja, sobre un montón de cosas. No, lo que hubo es una percepción, o sea, fue un evento mediúnico, porque el pensamiento, esto está, quiero decirlo también, que el poder del pensamiento se explica en el libro de la Génesis de Allan Kardec. Hablan sobre los fluidos y el poder del pensamiento en el capítulo 14. Yo los invito a todos a que lo lean, porque realmente explica absolutamente de manera más amplia, ahora no se puede porque serían como 3 horas, explica el mecanismo de cómo funciona el poder del pensamiento, que son fluidos, es una energía. Allan Kardec decía que irradiamos el pensamiento, es energía pura, es un fluido. Sin embargo, eso es lo que no ocurre en este caso, porque la clave es el espíritu del odontólogo fallecido que aparece y le facilita la información. No es que yo estoy escudriñando en la mente de él tratando de percibir a ver qué información tiene. No, hay una manifestación mediúnica, un espíritu aparte que facilita la información. Ya no se trata de transferencia de pensamiento, sino que él es el espíritu que se está comunicando, facilitando información de pensamiento a pensamiento, perispíritu a perispíritu. Por lo que telepatía no tiene nada que ver en este caso. También para que se dé el efecto telepático, tienen que estar los dos de acuerdo, los dos conscientes en hacer esa transmisión de pensamiento. Se cumple la ley de sintonía y afinidad. Claro, por eso, pero para eso tenés que hacer esa sintonía. La profesional y la paciente estaban en sintonías completamente distintas. Claro, por eso estaban entonces Sí. ahí podemos deducir que fue un efecto mediúnico. Exactamente. Después dice, ¿con qué ojos vio el paciente al espíritu si estaba de espaldas o en el sillón? ¿Cómo se explica este mecanismo biológico periespiritual? Para entender esto, se debe saber que toda percepción mediúnica no radica en los sentidos del cuerpo, que es denso y grosero, sino del espíritu, y más importante aún del periespíritu, que es un cuerpo semimaterial de sutiles y múltiples propiedades. Su plasticidad hace posible un montón de sucesos inexplicables, entre comillas, conocidos mediante la ciencia espírita, y se dice de ese modo porque la ciencia materialista no lo reconoce, no lo toma en cuenta, pese que hoy en día hay ramas que se van acercando de a poco reconociendo la vida extracorporal. Cuando la persona tiene una mediunidad ostensible, su periespíritu, compuesto de fluidos entre los desencarnados, haciendo cumplir la ley de afinidad y sintonía, se expande. Hay un parcial acoplamiento de fluidos entre el periespíritu del medium ostensible hacia el espíritu, lo que hace posible la comunicación, también el verlo, tal como les pasaba a Divaldo, a Chico Xavier, a Carlos Campetti, que aún está entre nosotros, entre otras muchas personas. Y esta enseñanza está en el libro de los espíritus y también en la Génesis, si no mal recuerdo, y también en el libro de los medios. Tomen de ejemplo a Jesús, imagínense que su periespíritu se decía que abarcaba más de 20 cuadras, que solo pasar cerca de él ya te curabas. El periespíritu es lo que se expande, que es el recubrimiento del espíritu. En los medios ostensibles pasa eso, se expande, porque tiene una plasticidad y una multiplicidad maravillosa el perispíritu. Es muy importante estudiarlo, porque y aún hoy se desconocen ciertas propiedades que tienen, que es lo que lo hace tan sutil. Se dice que ahí es donde radican los recuerdos, en los paneles del perispíritu. Lo explica tanto Manuel Filomeno de Miranda como André Luis. Así que es por eso que puede verlo. Y bueno, y el relato menciona que el espíritu hacía comentarios muy característicos de cuando estaba vivo. ¿Cómo podemos validar la persistencia de la personalidad tras la muerte física? El perder un cuerpo físico no significa que perdamos nuestra personalidad y de los conocimientos que nos fecundan cuando estábamos encarnados. O sea, no nos vamos a llevar nada de lo que tenemos. Un día vamos a estar en nuestra casa, tenemos nuestras propiedades, pero no nos vamos a llevar nada. Lo único que nos vamos a llevar consigo, y es importante saberlo, es lo que nosotros estamos experimentando en esta vida.
el conocimiento que nos llevamos, el enriquecimiento moral y espiritual de lo que nos vamos a llevar. O sea, lo único que nos llevamos es a nosotros mismos, nuestro propio espíritu. No es que volvemos a un todo y no somos más nosotros. Somos conciencias individuales en este gran cosmos. La manifestación mencionada sirve de testimonio para comprender que, al desencarnar, ¿cómo nos educamos a nosotros mismos cuando vamos a desencarnar? Porque todos vamos a desencarnar, vamos a morir. ¿Cómo nos estamos preparando para ese momento? Y no estoy diciéndolo como diciendo piénsenlo todos los días, no, es cómo yo quiero irme de esta existencia, que es cómo me quiero ir. ¿Me quiero ir bien? ¿Me quiero ir mal? O sea, ¿vamos a tener más enemigos de los que no necesitamos? ¿Vamos a tratar de hacernos de más amigos? Nosotros no nos desaparecemos, nuestra particularidad, nuestra personalidad queda en nosotros, no desaparece. La muerte es el gran despertar del espíritu a su verdadera realidad. Si tal vez nos ponemos a pensar que todo lo que tenemos es prestado solamente para tener esta experiencia física, veríamos la vida de una manera totalmente distinta. Y además, el espíritu no cambia automáticamente al desencarnar, ni al reencarnar, porque conserva hábitos, tendencias, sentimientos, defectos, resentimientos. La reencarnación no borra la personalidad, la educa lentamente. Por eso nos cuesta dejar el pasado, por eso son los dolores, por eso son las cosas que llevamos. Porque a veces dicen, por ejemplo, no sé si alguna vez les pasó a sus padres o sus madres, que dicen, esto no lo aprendió de mí, no sé de dónde lo sacó, pero ya es así. A veces no han escuchado a veces ese comentario, no sé, yo la eduqué, pero no sé por qué hace eso. Es ya de la persona, o sea, del espíritu, la personalidad del espíritu. No porque el pasado tenga poder sobre nosotros, que nos cueste tanto dejar el pretérito del bagaje, sino porque seguimos siendo, en gran medida, los mismos espíritus, llamados a transformarnos gradualmente de nuestras imperfecciones. Por eso no dejamos de ser. ¿Por qué se aparece de igual manera? La paciente vio al odontólogo, con la misma vestimenta, la misma personalidad, pero si somos espíritus y vamos a avanzar, ¿por qué está ahí y por qué su pensamiento? Él se muestra tal como él todavía se siente. Va gradualmente, porque el espíritu adopta la personalidad que está en la tierra en esta existencia. Pero tengan en cuenta que tenemos muchísimos, y esos recuerdos están en los paneles del periespíritu, y que muchos bagajes, muchos hábitos, muchas conductas las venimos trayendo. Dice, ay, ¿por qué vengo sufriendo todo esto? Y porque hay que irnos puliendo como la piedra preciosa que somos, poquito a poco. Y eso es un trabajo de uno. Acá nadie le va a hacer el trabajo por ustedes, por nosotros. Nosotros tenemos que pulirnos nosotros mismos, viéndonos de manera honesta, no para divulgarlo a los cuatro vientos, sino para entender más profundamente quiénes somos nosotros y lo que podemos lograr hacer mejor. Mejores siempre, porque todos somos capaces de mejorarnos, de tener una muy buena salud, de siempre progresar hacia adelante. Porque si solamente vemos lo malo, no estamos estancándonos nosotros mismos. Nosotros nos limitamos. Porque lo que tenemos que hacer en definitiva es empezar a cambiar hábitos que nos perjudican por conductas mejores. Porque si no estamos haciendo lo que siempre, qué bien, mirá, viste qué bien que hablaron, qué linda enseñanza, ¿no? Le vendría bien a fulano, a mengano, pero nunca nos miramos nosotros. Ese momento de mirarnos internamente, y eso es difícil, eso es muy difícil, no cualquiera, ¿eh? Nos cuesta muchas veces hacer reconocimiento de cosas internas y sobre todo de empezar a cambiar. Ahora, cuando empezamos a cambiar, yo les puedo decir con seguridad que el divino Padre Creador es infinitamente bueno. Damos un pasito y ahí viene toda la ayuda que nosotros necesitamos y se nos esclarece el camino. A veces decimos, ¿cómo hago para
que la corona en este caso y el perno y todo lo demás puede representar, si queremos, en forma alegórica, las ilusiones que nosotros nos hacemos de cómo reparamos las cosas. Y vamos a un lugar y decimos, esto se repara así, por ahí no es lo que se tiene que reparar. Nosotros sentimos que se reparó, pero después al final salta en algún momento que no era. Nosotros tenemos que ir al fondo de la cuestión, al fondo de la cuestión. Muchas veces uno va, por ejemplo, a buscar energías positivas, buenas. ¿Quién no necesita eso? Todos lo necesitamos. Pero lo valoramos. Tenemos que empezar a cambiar para que esas energías queden dentro de nosotros o se puedan asimilar y darnos realmente fortaleza. Y para hacer eso requiere un análisis que muchas veces es dificultoso, porque tenemos un entorno, tenemos familia o amigos o cosas que nos impulsan a mantener los hábitos de siempre. Si no te miran y te dicen, estás loco, mira lo que hace ahora. Te hago una pregunta, Mario, que Sí. es la que sigue. Entonces, ¿por qué un odontólogo ya fallecido seguía atrapado o interesado en lo que ocurre en su antiguo consultorio? ¿Esto es normal? O sea, ¿es normal que uno siga? Uno sigue de acuerdo a sus sentimientos y a sus emociones. Y el mundo espiritual superior habilita, perdóname que a lo mejor vos tenés, pero el mundo espiritual superior acompaña las buenas voluntades nuestras y nuestros deseos. No nos fuerza. No es que vamos a tener un cambio dramático o brusco, salvo que querramos hacer cosas que nos estanquen o nos perjudiquen. Entonces ahí sí interviene el mundo espiritual. Y es muy posible que ahí en ese sentido, miren ustedes, el mundo espiritual, cómo le permitió al odontólogo que quería ver cómo se estaba trabajando y ayudarla a la profesional, que creo entender que había sido alumna o no, de él, No, era la odontóloga que quedó en la lugar. verdad es que no sé Bueno, si fue alumna bueno, o no lo agarró el dice, consultorio pero y se quedó así. claro, pero que quería ayudar y al mismo tiempo le permitieron a él hacer una tarea, para él era una tarea más, y que fue útil para todo el conjunto. El mundo espiritual superior, siguiendo las normas y las leyes naturales de la vida, no puede forzar las cosas, nos pueden alentar y nos pueden evitar a veces que hagamos cosas que nos puedan perjudicar, pero si nosotros insistimos, hace tu experiencia, después vemos, y nos van a atender cuando tengamos el golpe. Y eso es lo que tenemos nosotros que entender. Eso es lo que tenemos que abrir cuando decimos discernir las cosas. ¿Por qué nos pasan las cosas? Bueno, nosotros tenemos que pasar por un darnos cuenta, Claro, pero de una forma natural. No es que claro. vengan a decirnos, bueno, acá ya dejaste el plano material, pasaste al plano espiritual y tenés que hacer otra cosa y ir a otro mundo. No, nos dan un tiempo para que nos demos cuenta solo, que hagamos nuestro análisis interno y empecemos a preguntarnos, ¿esto siempre es así? ¿Por qué? Porque somos muy apegados a nuestras cosas en lo material. Entonces, en lo material y en nuestras funciones. Entonces hay que dejar que nos demos cuenta. Y el plano espiritual superior hace eso, nos da el tiempo. Ya ha llegado un momento, existe una ley universal que es la ley del progreso, y ya cuando llega un momento que pasan centenares de años y dice, bueno, hay que darle un empujoncito, y nos empiezan a dar señales. Y también porque por lo general uno antes se empieza a preguntar, pero esto siempre es así, ¿por qué? ¿Qué pasa? Y ahí se empieza a dar cuenta que dejó el cuerpo, que hay algo más, qué pasó, y ahí es a donde empiezan a llegar las respuestas. ¿No? Hay un caso, disculpame, Mm. me hiciste acordar de una señora, me contó algo hermoso, a mí nunca se me va a borrar de que ella me contó una experiencia que ella tuvo la posibilidad de ver una antigua reencarnación, donde era una viejita chiquitita, ¿vieron?
y tenía familia, todo, ella dice, ella me contó que vio que saludaba a su familia y que estaba harta ya, se sentía vieja, cansada, tenía ganas de irse a dormir. Y se nota que desencarnó durmiendo, le dicen la muerte de los justos, ¿no? Pero desencarnó durmiendo y apareció en un anfiteatro todo blanco. Y que dijo que sus primeras sensaciones fueron, ay, qué bueno, no tengo más frío. Después estaba un rato y después volvía a decir, ay, qué bueno, no me duelen más los huesos. Y pasaba un rato, yo digo, ella me contaba un rato, pero vaya a saber cuánto tiempo realmente pasó ahí. Que dijo, ay, qué bueno, no tengo hambre. Qué bueno, o sea, no tengo frío, no estoy cansada. Ay, estoy re bien. Pero cada tanto venía una mentora, porque ella dijo que era un ángel, pero yo digo, es una mentora, que le decía el nombre, Olga, y ella se daba vuelta, hasta que llegó un momento, dijo ella, que estuvo, vaya a saber cuánto tiempo que estuvo ahí, que volvió la mentora a decirle Olga, pero en ese momento ella se dio vuelta y hizo como, ¿quién es Olga? Eso a mí me mató, lo que me contó, ¿quién es Olga? O sea, ya está. O sea, esa existencia fue una prueba, una experiencia, ya está. O sea, ya no se hace mella como le pasa al odontólogo que sigue siendo el odontólogo ahí. Claro, Sigue trabajando, sigue teniendo el mismo nombre de siempre, que está perfecto lo que dijiste porque iba en camino a lo que yo iba a claro, decir. Que a veces sí, te dejan un ratito hasta que después te dicen, es momento de partir, claro, o la sea, de hacer señora otras cosas. Olga se despersonalizó. Volvió al origen, Claro, es un espíritu. es un espíritu. Ya no es más Mm, Olga, la abuela que tenía dolor de hueso, que tenía frío, que tenía hambre, ya se terminó. claro, Es maravilloso. A mí me pareció, wow, me pareció una linda experiencia, que nos hagan ver, que nos hagan presenciar esas cosas, que te lo hagan ver, ¿no? A uno, porque era para ella. Es para ponerse a pensar, tantas necesidades que tenemos del cuerpo, vestirnos, las necesidades fisiológicas, el ir a trabajar, hacer esto, y después es como que, ¿en dónde estamos, no? bueno, y Mm. seguimos con la siguiente pregunta que dice, el espíritu sabía que no se estaba colocando el perno, algo que ni el paciente sabía. Estaba anestesiado, boca abierta, ni se veía a simple vista. ¿Cómo pueden ver los espíritus la materia física que no está a simple vista? Porque no hay obstáculos para el espíritu. Claro, porque ven por irradiación. Claro, o sea, están completamente, o sea, están libres, no hay obstáculo, pueden verlo compacto e imponderable, no perciben ya con los sentidos del cuerpo, sino con el espíritu, o sea, el perispíritu y el espíritu. Ellos te ven las intenciones, los pensamientos, o sea, la irradiación, qué clase de sentimientos tenés alrededor. Algunos ven más todavía, qué es lo que te pasa, qué es lo que sentís. Más que nada la intención, el espíritu para mí lo que vio en el consultorio fue la intención de la profesional. ¿Qué intenciones tenía para con la paciente? Que por eso la estaba o corrigiendo o llamándole la atención y ella, como no estaba en la misma sintonía completamente cerrada, no, Claro, no le no, pasó no lo nada, escuchaba. no Nada. se conmovió ni un poquito. No, inclusive cuando le dijo lo de la caja roja, era para que se ponga a pensar. Me están observando. Y Que sin embargo lo dejó pasar. encima no me acuerdo si lo dijeron o lo dijimos en otras clases que dicen, ay, ¿en dónde están las señales? ¿En dónde está la advertencia? Ahí está. Ahí Lo que están. pasa es que existe algo que es el libre albedrío, que uno tiene que elegir parar o seguir. No, no. El plano espiritual superior no te dice lo que tenés que hacer. Te aconseja, Mm. te da señales para que vos te adviertas. Y después uno elige, como esta chica eligió seguir en la misma, a pesar de que sabía que la estaban observando, porque... O no lo tomó en serio, porque eso pasa muy a Y pues lo menudo. de la O caja sea, roja fue para decirle, mirá que es de verdad. claro, pero No es... hay gente que Claro, no sí, le así y todo, importa, no. porque pasa, suele haber Está bien, a bueno, menudo que pero hay gente que sí tiene respeto, que bueno, lo toman en cuenta y otras personas que, claro, pero ah, acá el odontólogo evidentemente está siempre en el consultorio, sí, es pero verdad. esta vez se pudo manifestar. Mm, Entonces sabía un porqué, mm, si no, no hubiera pasado. eso. La mediunidad está en forma natural en todos, algunos más desarrollados, otros menos desarrollados, pero es natural, es una cosa natural. Entonces la podemos encontrar en personas bien intencionadas y en personas que no están bien intencionadas.
Mm. Y cuando uno no conoce, a veces niega las cosas que no le convienen. Eso le pasa muchas veces al investigador científico, porque niegan las cosas que son... Miren, ¿es algo natural que haya guerra? Sí, ¿cómo que no? Porque el diablo está ahí generando esa tensión de guerra. No se piensa, se niega a otra cosa, porque conviene al sistema que tenemos armado esa dualidad que se acepta generalmente. Y así pasan todas las cosas. Entonces, nosotros mismos también, cuando estamos evaluando mediunidades, por ahí va a una sesión mediúmnica a alguien y no le dicen lo que espera. Y se queda con eso. No, entonces me voy al vidente a ver qué me ve. Es así, funcionamos así todavía. Por ejemplo, la oración. Es un tema, la oración la necesitamos siempre, porque nos contacta con eso superior. Un pensamiento puede ser una oración. Algo, una obra de arte es una oración también, una expresión del alma. Podemos encontrarla de muchas maneras, pero hay personas que incluso conociendo dentro de la doctrina, dicen, no, tenés que ir orando siempre. ¿Cómo voy a ir orando siempre? Yo voy caminando por la calle y voy orando. No. Uno puede hacer una oración al principio, puede hacer para el comienzo del día, para el finalizar el día, que lo tiene que hacer. Eso es bueno. Pero después tenés que hacer las experiencias humanas. Tenés que empezar a pensar cómo me relaciono con los demás. Si no, nos perdemos las señales. Miren, no se, créanme que si ustedes se fijan bien, señales van a tener cada día. Cada día. Desde un señor o alguien que pasó caminando y no se dio cuenta que pasábamos al lado de esa persona y medio como que nos empujó involuntariamente y reaccionamos de alguna manera mal. Bueno, entonces vos hablás del amor y la comprensión y lo demás y ya tenés una reacción. Después por ahí te controlás, bueno, fenómeno. Pero yo lo pongo como un ejemplo, ¿no? O alguien que molesta, por ejemplo, miren, yo de donde vivo tengo container cerca y entonces cuando pasan los chicos que a veces buscan, se escuchan boom, bam, los golpes de la tapa. Y a veces uno se siente medio, te saca de lo que estás haciendo, o si estás durmiendo, te despierta. Y enseguida yo me doy cuenta y digo, perdón, padre, porque hay que estar haciendo ese lugar y estar ahí. Porque están buscando por algo. Deberían, y sí, pero porque son vagos. Bueno, si son vagos hay que enseñarles a vivir. No podemos nosotros olvidarnos del otro, tenemos que hacer una entelequia. Eso no quita que haya cosas que estén bien, cosas que estén mal, que haya que corregir como sociedad. Las sociedades tienen que ir evolucionando también. ¿Y cómo evolucionan? Poniendo límites. Ahora, para poner límites, esos límites tienen que ser bien orientados. Jesús, en las enseñanzas que nos dejó, siempre puso los límites abiertos, enseñó con las limitaciones, pero nunca condenó a nadie. Y eso nosotros tenemos que aprenderlo a hacer, ¿no? Como sociedad también. La sociedad tenemos que aprender a poner orden de las cosas. A veces se dice muy suelto de cuerpo, se habla de la libertad de las mujeres y en otras sociedades se le niega. Hay que entender culturas, hay que entender por qué y hay que preguntar a esas personas que viven ahí si se sienten cómodas así o si quieren cambiar. Eso depende mucho de los tiempos. Entonces tenemos que pensar bien todas estas cositas que parecen que son triviales. Uno dice, pero mirá de dónde salió con esto. Pero todas las cosas son para que nosotros las desmenucemos. La última dice, ¿cuál es la elección práctica de este caso respecto a nuestras acciones cotidianas y el hecho de que nada queda oculto? Vos ya dijiste más o menos. En el espiritismo no hay nada extraordinario, ni raro, ni complicado, ni confuso. Es muy simple realmente.
La mediunidad es una herramienta de servicio al prójimo. Es dado de manera temporaria por Dios, no nos hace especiales ni privilegiados. El mundo espiritual nos lo da para ayudarnos a adelantar y reparar errores del pasado, pretérito, previniéndonos cometer otros más en la actual. Las manifestaciones mediúnicas son para entender y asimilar de una vez por todas que no somos solo carne y hueso, somos mucho más, espíritus inmortales, que existe Dios y que Él nos dio Jesús para tomarlo, ojo, como ejemplo, no para ser como Él, nos lo dio como modelo para ser mejores todos los días de nuestra existencia acá en la tierra y en las existencias sucesivas que nos toquen para hacernos perfectibles y por ende felices. O sea, acá en la tierra no hay una felicidad absoluta, es una tierra de pruebas y expiaciones. Eso no significa que no podamos ser felices. Estoy diciendo que en los momentos que tenemos de lucha diaria todos los días, porque es gracioso porque nosotros lo elegimos, antes de encarnar estuvimos de acuerdo con nuestros guías y mentores de cómo íbamos a hacer esta experiencia de vida en la Tierra, tenemos pequeños momentos de felicidad en donde hay que sacarles provecho al máximo, porque no vuelven. Y porque es para ser felices, para tratar de hermanarnos más con aquellos, tratar, si hay gente que no queremos porque eso pasa, no hay simpatía, no desearles el mal, simplemente desearles lo mejor y que ya está, o sea, no me debes nada, yo no te debo nada. Ninguna criatura está acá de paseo, todos venimos a servir en algo. No importa qué tan pequeña sea la tarea, sino es la actitud, el sentimiento, el amor, la caridad, la fraternidad, la intención al hacer la tarea que nos toca, realizar lo que hemos elegido en esta vida. Esto se aplica en todos los aspectos de la vida. Para los mediums que están empezando, no se apuren. El proceso es el mejor indicativo de aprendizaje, que es el proceso del camino. El camino. O sea, la finalidad, llegar a una finalidad, es una tontería. El verdadero aprendizaje es cuando estás haciendo el camino. Evitar los sentimientos que provoquen angustia y enojo porque no resuelven nada. Ya lo dijo Juana de Ángelis que la culpa, el sentimiento de culpa, no sirve psicológicamente para nada para la criatura. Siempre hay que ver, si cometiste un error, darte cuenta y que podés redimirte todos los días. Pero lo importante es que vos te des cuenta que hiciste algo que no está bien. No hace falta decirlo a los otros, es que vos te des cuenta y no volver a cometer el mismo error, que es lo mejor de todo. Menos que todo cuando la susceptibilidad está a flor de piel. Si no se estudia, no se comprende de manera más profunda lo que nos pasa y serán más fácilmente manejados tanto por encarnados como desencarnados. Las influencias externas en una mente con mucho ruido es el terreno fértil para los desequilibrios mentales de larga y penosa duración. La honestidad con uno mismo es la regla principal para poder encontrarse. Tener autoridad sobre tus pensamientos y preservar la energía psíquica y espiritual en todo lo que hagamos y con quienes nos rodeemos, haciendo preponderar la lógica, la razón y la certeza, porque muchas veces Analía ya lo dijo, pobre, se cansó de decirlo, no es creer, es saber, tener la certeza de que es así, porque quien se conoce a sí mismo jamás será engañado. Y para el medio inexperimentado es más de lo mismo. Y más todavía, más cuidado tiene que tener, más prudencia tiene que tener. Porque sabiendo los desajustes que uno mismo puede ejecutar, hacer el ajuste íntimo. Porque si no hay una reforma moral íntima, seria, el deseo, la voluntad de mejorar, nada va a cambiar. Hay muchas maneras muy sutiles para poner excusas y no hacer lo que nos corresponde. Porque nos da miedo, porque no queremos que nada cambie y porque queremos que todo sea como nosotros queremos que sea. En esta vida no es así. Las cosas no son como nosotros queremos que sean de la manera en que queremos que sean, no. Por eso, pobre hombre Jesús, que dijo, yo les traeré el Consolador. Todos, pobres los discípulos, no sabían a qué se refería, a otra persona nueva. El Consolador es Allan Kardec, o sea, son
es la falange de verdad, los espíritus superiores. Exacto, exacto. Es los espíritus superiores, a través de las manos de Allan Kardec, basado en la falange del espíritu de verdad. Este es el Consolador. Que esto, muchos tienen miedo de leerlo, no sé por qué, pero no les va a resolver la vida, de lo que buscan en esta existencia, de lo que quieren, pero les va a dar las respuestas a un montón de cosas, un montón de sufrimientos morales que uno trae. Porque uno trae muchos sufrimientos, muchos dolores internos íntimos, que no hace falta contarlos. Pero que estos libros, el libro de los espíritus, el libro de los médiuns, la Génesis, el cielo y el infierno, el Evangelio según el espiritismo, si uno lo lee, empieza a leerlo, no es solamente que empezás a conocer lo básico del espiritismo, sino que mientras lo vas leyendo, si realmente te sincerás con vos misma, con ustedes mismos, con nosotros mismos, vamos encontrando aquello que buscamos, las respuestas. Pero tienen que estar dispuestos a querer encontrar esa verdad, porque es para ustedes el regalo. El regalo, ¿cuál es? La herramienta, el conocimiento para poder vivir esta vida, no solamente existir en la vida, porque lamentablemente a veces parece que queremos vivir pero solamente existimos, en modo supervivencia constantemente. Es tratar de vivir la vida y disfrutar de esta vida que tenemos, que no es fácil, para nadie. Pero el hecho de ir estudiando, leer, como dijo Carlos Campetti, es extraer el espíritu de las palabras, de lo que nos dicen los espíritus superiores. Si realmente nos sinceramos, vamos leyendo con calma, porque he conocido muchas personas que dicen, ya lo leí todo. Y yo les digo, bueno, volvélo a leer, porque no es para que te lo sepas de pe a pa, simplemente es que cuando lees, realmente, si ustedes se fijan, van a encontrar las respuestas de lo que ustedes buscan, para ustedes en esta vida, para ser mejores, para progresar, porque de eso se trata. Y el saber, ¿no? Cuando sabes, cuando la persona empieza ese camino, después está la otra parte, que se les adelanta un poquito, si llegan ahí, después pueden pensar en mí diciendo, ah, sí, esto es lo que se refería. Es la crisis del alma. Cuando llegás a ciertos testimonios privados en sus vidas y empezás a conocer ciertas verdades sobre vos, de tu espíritu, algo muy profundo, que solamente le corresponde a uno saberlo, y que te vas dando cuenta de que todas las cosas, todos los sucesos, todas las experiencias, tal vez algunas no nos merecíamos, porque hay veces hay cosas que no nos merecemos y otras cosas que tenemos que pasar por esa tormenta. Entonces, el hecho de digerir esa verdad es muy difícil, pero también nos alimenta de una fortaleza mental que es preponderante en nuestra vida, el tener autoridad sobre nosotros mismos y el ser fuertes mentalmente ante cada tormenta que nos toque en esta existencia. Que no estamos solos, que todos tenemos nuestros guías. O sea, tienen que sacarse esa mentalidad de que estamos solos, no estamos solos. Tenemos nuestros guías, tenemos a nuestros mentores, o sea, y en la cuestión de la oración, como muy bien dijo Mario, que no tiene que ser mecánica. Lo dice Juana, lo dicen muchos escritores espíritas, porque la biblioteca espírita es enorme. No es solamente que está Allan Kardec, que es la base que todos deben tener, lo recomiendo, para un asentamiento de conocimiento profundo. Hay muchos autores maravillosos que tienen una dialéctica, pero excelsa. La oración tiene que ser genuina del corazón. Y si a veces hay gente que se me quejó diciendo, bueno, pero yo pido que esto no me pase y me pasó. Pero también vos tenés que pedir que si yo digo, por favor, salgo de tal lado, por favor, voy a hacer esto, entregarte a Dios en confianza, pero decir, si hoy no puede ser un día tranquilo y hoy va a ser un día muy movido, te pido, Señor, que me des la fortaleza mental, la voluntad de espíritu de lucha para poder sobrepasar esta situación que me está pasando. O si se me viene un día que no va a ser calmado o que van a pasar ciertas cosas, por favor, dame la entereza moral, la entereza de espíritu de poder sobrellevar este mal trago. También hay que pedir por eso, porque si estamos pasando por un mal momento, pedir, por favor, dame la fortaleza de poder sobrellevar esta situación con entereza, déjame llegar. Y les aseguro que toda esa energía es increíble lo que hace en nuestro cuerpo, en nuestra psiquis, en nuestra psicósfera y en nuestras casas. Porque aún así que tengamos familiares que no crean,
ellos igualmente van a ser beneficiados con muy buenos fluidos, porque nosotros lo estamos trayendo. Con nuestro pensamiento, siempre piensen que el pensamiento es poderosísimo. Ustedes tienen que aprender también a cubrirse. Hay muchas personas que me han dicho, pero yo siento muchas cosas, me pasan muchas cosas. Sí, a todos nos pasan muchas cosas en nuestra privacidad, pero vos tenés que predisponerte a que si te va a pasar, tener la fortaleza mental para ponerle un límite. Porque poner límites no es caer en ser malvados o ser irreflexivos, no ser caritativos, como bien dijiste, Griselda. No, es también ponerle un límite, no solamente a los encarnados, sino también a los desencarnados, que a veces nos agobian, que a veces lamentablemente tienen necesidades, son pobres hermanos cerrados del camino, que piden ayuda, a veces no de manera tan amable, a veces no tienen buenas intenciones porque no se olviden que fueron los hombres que estuvieron antes en la tierra. Y algunos son muy inteligentes y algunos es como que no tienen tantos buenos sentimientos hacia nosotros. Y aún así, pedir, y pedir por nuestra salud mental. Dios, dame la sabiduría, la fortaleza y la entereza de espíritu para lidiar con este ser. O sea, de tener fortaleza mental y espiritual, porque todos pueden hacerlo. Parece que estoy repitiendo como disco rayado, pero es porque muchas personas me preguntaban lo mismo. Todos pueden protegerse. Es una cuestión de educarse uno mismo a hacerlo. Porque dice, hoy tengo que hacer oraciones todos los días. Yo le digo, bueno, hacelo cuando quieras, cuando te nazca. Pero estaría bueno que vayas educando. Es como las rutinas de todos los días. Levantarse, lavarse los dientes, tomar el colectivo, ir a trabajar. Es lo mismo. No es mecánico, es pedir por uno, por la casa, por los demás, por aquel que tal vez no le caigo bien, diciendo por favor, que sea menos. O sea, por todo eso. Además, lo que quiero decirles es que, además de los libros de Allan Kardec, hay otros que también están muy buenos, que una, me parece, de las chicas lo había mencionado, que es Nuestro Hogar de André Luis, psicografiado por Chico Xavier, que explica sobre la erraticidad, ese intermedio, que también vos lo nombraste un poco, Mario, que estuvo buenísimo. También de Manuel Filomeno de Miranda, Mediunidad, Desafíos y Bendiciones, de Divaldo Franco. Lamentablemente yo siempre recomiendo PDFs que los pueden encontrar en Google, les pueden hasta pedir al chat GPT que les digan, pero lo de Divaldo Franco hay que comprarlo, pero es una inversión que yo les aseguro que vale la pena. Lo pueden pedir acá o en la SEA, pero vale la pena tenerlos, leerlos, porque realmente tiene un enriquecimiento. Tanto conocimiento tiene Manuel Filomeno de Miranda en cuestiones de obsesiones, desobsesión, los mecanismos y también la profilaxis que hay que hacer uno para no caer en eso, para uno también darse cuenta, o sea, cómo yo estoy pensando, cómo me estoy tratando, porque lamentablemente hay cierta gente que lo toma mal. Esta me está diciendo que yo pienso mal, ¿y por qué? Si no me conoce. Pero en el día a día, en los automatismos del pleno siglo XXI, a veces tenemos pensamientos que se hacen como residuos, que son miasmas deleterios, que no nos damos cuenta, pero los llevamos alrededor de nuestro perispíritu. Eso es algo que está comprobado. André Luis, en El Mundo Mayor, también explica sobre eso. Y es muy importante que ustedes lo sepan para entender mejor el mecanismo del pensamiento, para cuidarnos más nosotros mismos de no caer en ciertas cosas que pueden ser evitables. También está de Herculano Pires, que también es una eminencia, Educación para la Muerte. También está Ernesto Bozano, que habla sobre la muerte. Realmente Ernesto Bozano es un experimentador maravilloso. Te habla de miles, miles de casos que son extraordinarios, porque Ernesto Bozano, empezó estudiando para refutar el espiritismo, diciendo que todo era mentira, que todo era un engaño. Y después de ciertos sucesos que le pasaron y que observó y experimentó, se convenció y empezó a divulgar la doctrina. Así que imagínense, o sea, ¿quién mejor que Ernesto Bozano para poder explicárselos? Y después En Búsqueda de la Verdad es un libro hermoso de Juana de Ángeles, que es por Divaldo Franco. La biblioteca enorme que tiene de Juana, que son estudios psicológicos, yo se los recomiendo porque Juana es bien psicológica. Hay mucha gente que he conocido que no le gusta a Carl Jung. Juana lo lleva al siguiente nivel de manera espírita, de manera profunda. Yo realmente se los recomiendo que la lean. Juana, me han dicho que es complicada, que es difícil de leer. Y yo digo, vos tenés que tener voluntad, porque difícil no es. Tienen que leerla porque ella es excelente para saber sobre nuestras miserias humanas. Habla del tabaquismo, de simples conductas
de los seres encarnados en la Tierra. ¿Quién mejor que Juana para decirlo? Se van a dar cuenta de que ella no es complicada, no es que es dura, ella tiene un amor excelso, pero también es bien realista. Y si ustedes están dispuestos, realmente ahí van a encontrar un montón de respuestas a un montón de cosas que no solamente les pueden pasar a ustedes, sino también a sus familiares, a sus parejas, a sus amigos, para poder también ustedes tratar mejor con el prójimo, aquel que está sufriendo, y por ahí nosotros estamos tan embadurnados en nuestras vidas que ni nos damos cuenta o no nos importa. Lamentablemente a veces eso pasa, que no me puede importar esto porque yo tengo que trabajar en esto, pero pasa. Y acá en la última parte que dice que el hecho que nada queda oculto, porque uno dice, Dios todo lo ve, y Dios ¿a dónde está? Adentro nuestro. ¿Y qué somos nosotros? Conciencia. Entonces todo queda registrado en nuestra conciencia. De nuestra conciencia no nos podemos escapar. Y algún día, por más que la esquivemos, le vamos a tener que hacer frente y resolver. Porque si no nos estancamos, no podemos seguir adelante. Entonces por eso es que todo se ve, todo genera una energía y queda guardada en el espíritu. De eso no podemos escapar. Vamos a ir cerrando entonces. Bueno, cerramos con una oración, como siempre. Cerramos los ojos, elevamos el pensamiento una vez más y le damos las gracias a los buenos espíritus que nos asistieron, que velaron por nuestra seguridad, que nos ayudaron a entender la información que recibimos hoy para aplicarla en la vida diaria y transformarla en conocimiento. Y le pedimos al plano espiritual superior que todo lo que aprendimos hoy, cuando lo llevemos a nuestras prácticas, sea llevado con fuerza, con valor. Les damos las gracias y les pedimos que estas buenas energías que se formaron en el ambiente sean llevadas a todos nuestros seres queridos y a todos aquellos necesitados de las energías físicas y morales. Que estas buenas energías les sirvan de apoyo y de guía. Les damos las gracias una vez más a Dios por sobre todas las cosas. Que así sea. Que así Gracias. sea. Gracias a los del Zoom por estar y nos estamos viendo la próxima clase. Nos vemos. Chao, muchachas.